Puché. Yo soy Sonia, hermana de Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo. Nosotros intentamos llegar a la Intendencia de Temuco, llegamos a la Intendencia con una carta y no hubo respuesta. Nos atendió el jefe de gabinete, don Freddy, y no tuvo respuesta y nos mandaron para acá, a Santiago, a hablar con el ministro del Interior. Y llegamos ayer acá con mi mamá y la familia del lonco Alfredo Tralcal. Y fuimos hasta el ministro del Interior y no nos recibió él. Igual le entregamos la carta y incluso fuimos a la Moneda y tampoco nos recibió. Igual dejamos la carta por oficina de parte. Y como no hemos tenido respuesta de parte de ellos, de parte del Estado, por eso nos tomamos hoy día la CONADI para presionar más al Estado y que nos dé una respuesta urgente, porque mis hermanos se están muriendo. Ayer mi hermano Benito tuvo otra crisis más. Entonces, ¿qué es lo que espera la señora Bachelet? ¿Está esperando que se mueran mis hermanos para ahí poder volver a pedir disculpas al pueblo mapuche? Una disculpa totalmente falsa. Mari con Puché, con Pulamien, Lepalo Fam. Yo vengo de 9ª región, comuna Pa de las Casas. Aquí estamos en Santiago y pidiendo por mis hijos que están en huelga de hambre. Son 4 comuneros: Benito, Ariel y Pablo y lonco Alfredo Tralcal. Necesitamos una solución, que se retire la ley antiterrorista, porque mis hijos son inocentes, están inculpando injustamente, los tienen encarcelados. Necesito una respuesta, que me lo entreguen hoy día urgente a los ministros, a todos los que tienen los documentos de mis hijos. Necesitamos hoy día una solución para que pueda quitar la huelga de hambre a mis hijos que están sufriendo. Hasta el momento no han tenido ninguna respuesta para ellos. Y lo invitamos a todas las personas que están escuchando, a todos los que están en Santiago, a los Lamien, que hoy día que se acerquen.